Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un vídeo un poco más de teoría en el que vamos a repasar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sus fórmulas, pero lo más importante es que vamos a ver cómo la fórmula que ya sabéis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se adapta a la caída libre, el tiro hacia abajo o también llamado lanzamiento o el tiro hacia arriba o también llamado lanzamiento hacia arriba. Vale, recordad que la caída libre es esa situación en la que dejamos un objeto caer por su propio peso. Obviamente, por lo que vemos, es un movimiento rectilíneo y está acelerado. ¿Y cuál es la aceleración? La de la gravedad. Sin embargo, el tiro hacia abajo se parece mucho a la caída libre, pero en lugar de dejarlo caer por su propio peso, le aplicamos una velocidad inicial. Lo lanzamos con una velocidad inicial. De todas las maneras, la aceleración de este tipo de movimiento sigue siendo la aceleración de la gravedad. Y en el tiro o lanzamiento hacia arriba, también sigue siendo un movimiento rectilíneo porque lanzamos un objeto hacia arriba y obviamente tiene que haber siempre una velocidad en ese lanzamiento. Vale, con eso claro, vamos a repasar las fórmulas del MRUA, que si recordáis, por un lado teníamos que aceleración es igual a velocidad final menos v sub 0, o que también decíamos que la podéis encontrar escrita como v sub i, porque es la velocidad inicial partido del tiempo. Y por otro lado teníamos la de espacio recorrido, que era espacio final es igual a espacio inicial, lo mismo que antes, lo podríais encontrar con una i, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Vale. Antes de meternos en las particularidades de cada uno de estos movimientos, hay una cosa que tenéis que tener muy clara que es común a los tres. Y es que, como hemos dicho, la aceleración que existe en estos movimientos es la propia gravedad. Pero ¿qué pasa? Que vamos a poner que esa gravedad es negativa en los tres casos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir un criterio de signos y en el cual todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Por esa razón, la aceleración en todos estos movimientos va a valer menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Siempre vamos a dibujarlo en un eje y en ese eje vamos a dibujar obviamente la gravedad siempre hacia abajo y por eso la gravedad siempre va a ser negativa, pero la velocidad a veces va a ser hacia abajo. En el caso de que el tiro sea para abajo, la velocidad es hacia abajo. Y en ese caso la velocidad va a ser negativa, pero va a haber circunstancias en las que la velocidad vaya hacia arriba. ¿Cuándo? En el tiro hacia arriba, porque queremos lanzar el objeto hacia arriba. Vale, con esto quiero decir que si enfocáis todos los problemas desde el punto de vista vectorial, se va a hacer así, y es muy fácil. Pero no os confundáis cuando veáis problemas resueltos de otra manera. Por otro lado, ideas que tenéis que tener muy claras de cada tipo de movimiento antes de ver cuál es la fórmula, es decir, cómo se adapta esta fórmula general a cada uno de los casos. Una cosa muy importante, tanto de caída libre como de tiro hacia abajo, es a qué llamamos velocidad final, que muchas veces nos las preguntan en los problemas. La velocidad final es la velocidad que tiene el objeto justo antes de tocar el suelo, o a veces la llaman velocidad al chocar. Bueno, lo que quiero es que no os confundáis, porque a veces si lo intentas imaginar, si tú te imaginas un objeto que bien cae por su propio peso o lanzas,
y te preguntan así, de repente, ¿cuál es la velocidad final del objeto? Pues te pueden dar ganas de decir que la velocidad final es 0, porque se ha quedado quieto. ¿Pero por qué es 0? Porque hay una superficie que le está impidiendo bajar. Pero la pregunta, siempre tenéis que pensar que la velocidad final es justo la velocidad que tiene antes de que el suelo o la superficie le pare. Porque si no le parase, pues oye, seguiría cayendo más hacia abajo. O sea, eso que no os confunda, porque ahora parece muy claro, pero luego en los problemas a veces pensáis, velocidad final, 0, porque llega al suelo. Pues sí y no. Sí, es verdad, pero no, porque al final en los problemas la velocidad final se le considera justo antes de que el suelo detenga su movimiento. Eso por un lado. Y por otro, en el tiro hacia arriba, os tenéis que imaginar la situación de que tú lanzas un objeto, sube hasta arriba, vuelve a bajar. Vale, pero normalmente en los problemas, si te dicen de tiro hacia arriba, solo nos estamos fijando en el primer movimiento, solo el de subida. ¿Por qué el objeto se para arriba y empieza a caer? El objeto deja de subir porque se queda sin velocidad. Entonces, en ese momento, antes de volver a bajar, la velocidad final es 0. Por eso se queda quieto arriba. Esto muy claro para el tiro hacia arriba. Y en ese momento, en el que la velocidad es 0, más o menos por aquí, es cuando alcanza su altura máxima, el momento más alto del movimiento, que también os suelen preguntar mucho. Y la altura máxima, por otro lado, tenéis que tener en mente que en realidad es un espacio recorrido, porque para llegar a la altura máxima ha recorrido ese espacio. Y ahora vamos a ver cómo en cada uno de los casos vamos a tener que emplear esta ecuación general con algún cambio. He copiado en verde las dos ecuaciones del MRUA generales para todos los movimientos, las mismas, y ahora vamos a ir viendo cómo se tienen que adaptar. Entonces, en la caída libre, la aceleración, bueno, para la caída libre y para todos, hemos dicho que la aceleración en los tres tipos de movimiento va a ser igual siempre a menos g, a la gravedad con sentido negativo. Entonces, la gravedad con sentido negativo va a ser igual a la velocidad final, que es esa velocidad que coge el objeto justo antes de que el suelo pare su movimiento, menos la velocidad inicial. ¿Qué pasa? Que en la caída libre hemos dicho que los objetos caen por su propio peso y no tienen velocidad inicial. Entonces, este término nada, partido tiempo. Entonces se nos va a quedar solo así, menos g es igual a velocidad final partido tiempo. La del espacio recorrido. Espacio final es igual a espacio inicial. Esto pues dependerá del problema, nos dirán que se lanza desde una altura de tantos metros, ¿vale? Más velocidad inicial, hemos dicho que la caída libre no tiene, así que este término se nos queda 0, más un medio de la aceleración, que es menos la gravedad por tiempo al cuadrado. Esto en realidad lo podemos dejar más simplificado porque más por menos es menos. Entonces, la ecuación para el espacio recorrido en la caída libre sería esta. Vale, ahora vamos a pensar en el tiro hacia abajo. En el tiro hacia abajo, la aceleración, como en todos los movimientos, es la gravedad con sentido negativo. Velocidad final menos velocidad inicial, que en este caso sí que va a haber una velocidad inicial, partido el tiempo. Y en la de espacio recorrido, espacio final es igual a espacio inicial. ¿Qué pasa aquí? Que la velocidad, como bien tenemos aquí puesto, el movimiento es hacia abajo. Entonces, la velocidad, por este criterio de signos,
es negativa, así que es menos velocidad por tiempo más 1/2 de la aceleración, ojo, otra vez es menos g por tiempo al cuadrado. Y la vamos a poner aquí abajo, simplificando como antes, más por menos, que es menos. Y para el tiro hacia arriba, la aceleración, como siempre, nos vale menos g, velocidad final menos velocidad inicial, partido tiempo, y en la de espacio recorrido, inicial sí que la tenemos y va a ir hacia arriba. Y según nuestro criterio de signos, por tanto, va a ser positiva. Entonces se nos queda como más velocidad inicial por t, y aquí otra vez de nuevo más 1/2, la aceleración vale menos g, por lo tanto aquí nos vuelve a quedar con menos, más por menos, menos. Y con esto ya nos quedaría un esquema muy visual de las fórmulas que necesitamos para resolver problemas de estos tres tipos de movimiento.